ejemplo, una charla que se llama Pick Me Up Scotty sobre teletransporte y las bases científicas y lo que vemos en las películas, ¿vale? Pues nada, os dejo con... Hola, buenas. Esto es un poco como el club de la comedia, ¿no? Bien, bueno, no contaré chistes porque cuando lo hago son malos. Así que vamos a hablar sobre el teletransporte, que es el tema que le propuse a Carlos y que le pareció bien. Sobre los diferentes tipos de teletransporte que se contemplan y los problemas que tienen. Bueno, teletransporte. No es transportar televisiones. Y el teletransporte viene de la palabra tele, que significa a distancia en griego, y transporte, es transportar algo a distancia. Con ese sentido puede ser muy amplio. En castellano la palabra teletransporte compite con otra, que es teleportación, que se suele ver también mucho en el contexto de ciencia ficción, que está más relacionada de hecho con la palabra inglesa más habitual y más antigua, que es teleportation, que bueno, data del año 31, de 1961. Este autor, Charles Fort, fue el primero que la utilizó, pero en aquella época estaba más aplicada al concepto de transporte a través de espíritus. Es decir, era algo que era muy del mundillo de los medium, que era el boom a principios del siglo XX. Y había muchos medium que decían que a través de intermediación de espíritus o la voluntad podían teletransportarse. No usaban esa palabra exactamente en las primeras, pero bueno, al final se impuso. Entonces, teleportación tiene, sobre todo en lengua inglesa, una connotación muy de parapsicología. Y hay autores que han optado por otra que es la que más se parece al castellano, que es teletransportation, que se usa más en el contexto de ciencia ficción recientemente. Bien, el teletransporte se empezó a plantear mucho antes en ciencia ficción que se hiciera en ciencia. La primera obra que habla sobre el teletransporte, aunque no menciona esta palabra, es El hombre sin cuerpo, que es del año 1877, en la que a través de una máquina descomponen a un hombre para componerlo al otro lado, pero se le acaba la batería. De hecho, funciona con baterías, es muy curioso, es una obra muy antigua y ya se plantea condensar la electricidad en unos condensadores y se le acaba y únicamente consigue transportar la cabeza. Esto que veis aquí son imágenes de una versión mucho posterior de los años 30 de cine que se hizo sobre ella y cambiaron bastante el argumento de la película, pero bueno. La siguiente que yo tengo constancia que habla sobre ello es La máquina de desintegración de Arthur Conan Doyle, en la que más que un teletransporte lo que hacen es desintegrar a alguien y luego si quieres lo puedes integrar, lo puedes integrar donde quieras, con lo cual realmente es un teletransporte, pero también se puede utilizar como máquina de copiado o un método muy sofisticado de matar a alguien también, sino cuando lo vuelves a reintegrar. La que puso más de moda en el mundo de ciencia ficción el tema del transporte fue esta, Las estrellas mi destino, que tiene también otro título alternativo en castellano que es Tigre, Tigre, por uno de los personajes que le tatúan en un momento dado rayas de tigre, y hay un poema que abre el libro que empieza con las frases Tigre, Tigre, no sé qué, no sé cuánto. En este caso, el teletransporte es mental, es un acto de voluntad, se descubre que los seres humanos tienen esta posibilidad, es un doctor, tal Haunt, que es el que da nombre al procedimiento, al jaunteo, y cuenta sobre todo, bueno, es una historia de venganza el argumento, pero a lo que nos importa esto es cómo cambia la sociedad radicalmente el hecho de poder teletransportarte donde te dé la gana. Entonces se contempla aquí los usos sociales a gran escala del teletransporte. Y fue la novela que impuso el tema como moda dentro de la corriente principal de ciencia ficción. Y por supuesto la novela de La mosca, que creo que esa sí que la conocéis, que si te cuela una mosca cuando te teletransportas pues puede tener algunos inconvenientes. Bueno, si te cuela una mosca en casa también hay inconvenientes, pero no de este tipo. Bien, y hay muchísimas, ¿de acuerdo? Hay muchísimas obras de la literatura que tratan el tema del teletransporte. Aquí, pues, he puesto las que yo he leído que más me han impactado, pero aunque la he puesto por el final, la que más me impactó fue esta última, El laberinto de la luna. Es una novela bastante rara, en la que se teletransporta una réplica de la persona. La persona se queda en la Tierra y teletransporta una réplica a la Luna. Y bueno,
No os cuento más porque destriparía el argumento, pero os recomiendo que la busquéis. En internet se encuentra todo. Por la pantalla no ha habido tanto uso del teletransporte, aunque también ha habido bastante. La versión en película de la mosca, que yo conozco al menos 2 versiones. Héroes, una serie sobre superhéroes en la que uno de ellos se puede teletransportar. Merodeador nocturno, que también puede teletransportarse. Y una película que os recomiendo muchísimo que veáis, El truco final. Si no la habéis visto, vedla, sobre todo, más que por el argumento así, por cómo tratan a Nikola Tesla. Nikola Tesla es uno de los grandes científicos y más vilipendiados de la historia de la física. Fue un genio, un auténtico genio, y su principal problema fue que tuvo enfrente a Edison. Y Edison era un cabrón, y le hizo la vida imposible. Y eso se retrata muy bien en esta película. Se exagera un poquito, pero no se va mucho de lo que pasó realmente. Por cierto, Tesla es David Bowie. Y bueno, por supuesto, la que más uso ha hecho de ella es Star Trek. La frase "Beam me up, Scotty" se ha convertido, de hecho, en una frase muy recurrente en lengua inglesa cuando metes la pata. Es el equivalente a "tierra, trágame". Haces algo, madre mía, lo que he hecho, "Beam me up, Scotty", sácame de aquí. Esto me estoy muriendo de vergüenza encima. Aquí tenéis a Montgomery Scott, que es el que, al que se refiere Kirk cuando dice esta frase. Aquí la versión antigua, interpretada por Montgomery, por James Doohan, que murió hace unos 5 años, y en la última versión por el cómico inglés Simon Pegg. Bien, en el mundo de Star Trek, el teletransporte fue creado por el Dr. Emory Erickson en alguna fecha indeterminada antes de 2121, y el primer teletransportador operable fue en 2139. Aún hay que esperar un poquito. Y el origen del teletransporte, supongo que lo sabréis, fue básicamente que les faltaba presupuesto para hacer maquetas de naves espaciales aterrizando, y también les faltaba tiempo. Era una serie que tenía que ser muy ágil. Entonces, para no tener que poner gente embarcándose en un shuttle, bajar, todo eso, que consumía tiempo, pues pues nada, teletransporte. Y a partir de ahí nació lo que luego ha sido una muy buena idea. Bien, con la frase "Beam me up, Scotty" pasa un poco lo que pasa con "Tócala otra vez, Sam" en Casablanca, o "Elemental, mi querido Watson" en Sherlock Holmes. Nunca han sido pronunciadas. La frase "Tócala otra vez, Sam" no aparece en Casablanca, y en ninguna novela de Sherlock Holmes aparece "Elemental, mi querido Watson". Pues tampoco en ninguno de los capítulos de Star Trek aparece "Beam me up, Scotty". La más parecida es "Scotty, beam me up", que sí que aparece en un capítulo. Pero esta, que es la que se ha hecho popular, nunca apareció. Bien, estos son los antecedentes, y ahora vamos a hablar sobre los diferentes tipos de teletransporte. Vamos a considerar 3. Primero, el clásico, el que aparece habitualmente en las novelas de ciencia ficción que os he mencionado. Bien, la materia no puede viajar a la velocidad de la luz, pero la información sí, en forma de ondas de radio o de luz, radiación electromagnética. Entonces, si yo quiero mandar algo a otra parte, lo mejor es convertir eso en información pura, en luz, en ondas electromagnéticas. La descompongo, la materia de la persona, la convierto en energía y la envío. Y luego, donde llega, la componen y crean otra vez a la persona que ha sido teletransportada. Bien, hace falta un aparato decodificador a la llegada. Bien, primer problema. Un cuerpo humano está compuesto por 10 elevado a 28 átomos, uno seguido de 28 ceros. Esos son 10.000 cuatrillones de átomos. Ahí hay muchísima información. Y además hay muchísima masa. Si yo esa masa la convierto en energía, usando la ley de Einstein, eso me da el equivalente en energía de 1.700 megadones. Es decir, más de 1.000.000 de veces la explosión de Hiroshima. Es muchísima energía para poder manejar tú cómodamente, sin que te vuele el laboratorio por los aires, y luego mandarla al otro extremo del universo. Entonces, la solución, en lugar de convertirte en energía y mandar eso, lo que hago es escanear tu cuerpo, miro dónde está cada átomo que te compone, esa información la codifico y la envío. ¿Vale? Ahora hace falta, además de un aparato decodificador, pues sacos enormes de carbono, hidrógeno, nitrógeno, fósforo, para luego recomponerlo y hacer el segundo ser humano. Y esto también tiene otra serie de problemas técnicos, pero también filosóficos. Bien, primero,
¿Cómo escaneo la información? ¿Cómo consigo ver exactamente dónde está cada átomo? Eso es complicado. No es imposible técnicamente y hay gente que está trabajando en cosas así, pero es muy difícil. ¿Y cómo hacerlo sin ser intrusivo? El procedimiento de escanear puede hacer que la persona escaneada muera durante el procedimiento. Luego, ¿cómo transmitirlo? Estamos hablando de un montón de átomos. La velocidad de transmisión de información más alta actualmente es de 6 gigabytes por segundo. Y un cuerpo son 10 elevado a 28 bits, nos haría falta 3 coordenadas, x y z sería 3 por 10 elevado a 28 bits. Eso requiere a esa tasa de transmisión de información 6.000 millones de años. Transmitir la información que compone un ser humano. Aún tiene que avanzar mucho los sistemas de manejo de información para poder manejar rápidamente una cantidad así. Pero mucho, ¿eh? Luego, el teletransportado muere y se construye una copia del otro lado. Es decir, realmente aquel es un impostor y yo, que soy el Fernando de auténtico, he muerto ya. Eso es un tema recurrente en muchísimas novelas de ciencia ficción, que tratan el teletransporte. Y si solo se construye una copia en el otro lado y yo me quedo, hay 2 o más, que quiera, personas idénticas. Sobre esto os recomiendo un corto bastante reciente que se llama The Ungone, el no ido. Buscadla en la página Short of the Week, el corto de la semana, y poned eso, The Ungone, es muy cortito, son 8 minutos, pero trata justamente de eso, una sociedad que tiene teletransporte, teletransportan a alguien, y resulta que el teletransportado llega al otro lado, pero al mismo tiempo se queda en el sitio, y hay 2. Y el problema filosófico que tiene detrás y cómo se resuelve. La resolución, bueno, pues la podéis esperar, pero bueno, merece la pena verla en directo. Bien, supongamos que yo desaparezco y me mandan, y voy a una estrella que está a 10 años luz. Eso quiere decir que voy a estar 10 años desmaterializado sin existencia. Eso también tiene unas ciertas repercusiones filosóficas, que también se han tratado en ciencia ficción. Y luego, ¿basta realmente con recolocar todos y cada uno de los átomos en el mismo sitio donde estaban para tener exactamente la misma persona? ¿O lo que aparecerá ahí será un zombie? Porque hay teóricos sobre la conciencia, entre ellos Roger Penrose, no sé exactamente el santo de mi deducción, pero bueno, hay que escuchar también las teorías que defiende, porque las hace con bastante rigor, que dice que la conciencia en realidad es un estado cuántico, es la interacción de las últimas capas de los electrones de nuestras neuronas con los campos cuánticos lo que produce lo que llamamos conciencia. Es decir, no es solamente la información procesada por las neuronas, sino también una especie de campo que se te crea, un campo electromagnético estable, que hace que sea la conciencia. Si tú solo lo teletransportas y metes átomo a átomo en otro sitio, quizá destruyes ese campo y quizá destruyas la conciencia. Bien, además, ¿cómo me reconstruyen? ¿Cómo vuelven a colocar punto por punto los átomos, suponiendo que realmente eso no destruyera la personalidad? Pues ahí tenemos otro problema, y este sí que es un problema básico, que es el principio de incertidumbre de Heisenberg, que nos dice que yo no puedo poner en una posición exacta y con una velocidad exacta una partícula. Siempre hay una incertidumbre. La incertidumbre que tengo yo en dónde coloco la partícula y en la velocidad que tiene va regida por esta ecuación de ahí. Es mayor siempre, mayor o igual, con una cierta cantidad, que es la constante de Planck. De tal forma que si mi precisión para colocar el átomo es muy exacta, a lo mejor lo estoy poniendo a una velocidad altísima y después de dejarlo sale disparado. Entonces, esto que es un problema básico se consiguió resolver en Star Trek introduciendo algo que cancelaba el principio de incertidumbre de Heisenberg, que son los compensadores de Heisenberg. Y bueno, cuando a uno de los guionistas le preguntaron que, oye, ¿cómo funcionan los compensadores Heisenberg? Le contestó, muy bien, gracias. Pero que la ciencia ficción nos permite hacer cosas que de momento el mundo real no nos permite. Bien, el teletransporte clásico hoy día prácticamente no se considera. Los problemas que acarrea son básicamente insalvables. Entonces están intentando considerar otros tipos de teletransporte. Uno del que se oye hablar bastante es, y lo incluyo aquí, aunque realmente no es un teletransporte, avanzo ya, es el teletransporte cuántico. Me imagino que muchos habéis oído alguna vez que han dicho científicos de tal laboratorio han conseguido teletransportar un átomo de un sitio a otro. Bien. Aquí estamos ante un abuso del lenguaje. No es teletransporte realmente, no en el sentido que lo entiende la ciencia ficción, pero sí que es teletransporte en un sentido más laxo del término.
transporta a distancia unas ciertas propiedades. Para entenderlo bien, y ahora viene la parte dura de la charla, que es cuando podéis coger e iros, vamos a ver un poquito cómo funciona el mundo de la cuántica. Bien, el teletransporte está basado en un fenómeno cuántico que se llama el entrelazamiento de estados, o trabado de estados. Aquí tenemos dos partículas, ¿vale? Que puede ser un electrón y un protón, por ejemplo. Y la vamos a hacer chocar contra esa superficie, que puede ser una lámina de oro, por ejemplo. Chocan y ahí pueden haber varios estados, vamos a quedarnos con 4 de ellos. Pueden salir los dos para un lado, los dos para el otro, uno para arriba y otro para abajo, u otro para abajo y otro para arriba. Son fácilmente distinguibles. Pero ¿qué pasa si en lugar de hacer chocar dos partículas exactamente iguales, distintas, hacemos chocar dos partículas exactamente iguales, como por ejemplo dos electrones? Nosotros tenemos una idea de partículas que en realidad no se corresponde a lo que llamamos partículas cuánticas. Las partículas cuánticas, aquí también estamos ante un abuso del lenguaje, en este caso por motivos históricos, son en realidad manifestaciones de una entidad que se llama campo. El campo es lo que tiene verdadera realidad. Existe un campo que es el campo electromagnético, que si inyectamos energía en ese campo podemos crear algunas de sus manifestaciones, que son los fotones. Existe un campo que es el electrónico, que si necesitamos energía aparecerán electrones. Como son manifestaciones de exactamente el mismo campo, esos electrones son exactamente la misma cosa, son absolutamente y en todos aspectos indistinguibles. No un aspecto filosófico de que no soy capaz de distinguirlo, sino que realmente es lo mismo. Entonces, si chocan, puede ocurrir o esto, o esto, o esto, o esto. Y esos dos últimos son indistinguibles entre sí. Eso tiene una repercusión cuántica, y es que el estado que sale, como no lo puedo distinguir, lo que ocurre es que se mezcla, se produce un entremezclado de ambos estados, y el estado de salida está, desde un punto de vista cuántico, entrelazado. Hay una única función de ondas que corresponde a los dos electrones que se separan. Esta es una de las maneras típicas de entrelazar estados en cuántica. Otra, por ejemplo, puede ser a través de desexcitaciones atómicas. Tengo un átomo, ahí arriba tenemos una bolita negra, no sé si la veis, voy a blinquear entre ellas, ¿de acuerdo? La bolita es un electrón, está en un estado excitado y pasa a un estado relajado, a una energía más baja. Esa energía más baja, como la energía se ha de conservar, se contrarresta emitiendo dos fotones, ¿vale? Salen así los dos fotones. Esos dos fotones, como han sido creados a la vez, también están entrelazados, tienen propiedades cuánticas que están trabadas entre sí. El átomo tiene una característica que se llama spin, que es un equivalente a una especie de carga eléctrica. No voy a explicar lo que es porque no tiene un equivalente macroscópico en el mundo del día a día, pero existe, ¿vale? Tiene spin. Este átomo que estamos considerando aquí, vamos a decir que tiene un spin cero, total cero. Los fotones, por su propia naturaleza, han de tener siempre un spin distinto de cero, que puede ser o bien 1 o bien menos 1. Entonces, una posibilidad es que el que va para allá tenga spin 1 y el que vaya para allá spin menos 1, porque 1 menos 1 es 0 y se conserva el spin. El spin es una propiedad que se debe conservar. Antes y después del fenómeno ha de ser el mismo. ¿Pero esto es cierto? Pues no. Como están entrelazados, en realidad los dos tienen las dos posibilidades a la vez. Lo que tenemos en realidad es esto. Spin 1 más spin menos 1 partido por 2, en los dos casos. Pero un fotón solo puede tener spin 1 o spin menos 1. ¿Cómo se soluciona eso? Pues, digamos, barriendo el problema debajo de la alfombra, que es lo que suele hacer la cuántica. Mientras yo no lo mida, ahí hay una mezcla de estados. Es una mezcla, un batiburrillo entre spin 1 y spin menos 1. Pero en el momento en que yo lo mida, solo podrá ser uno de los dos. O es spin 1 o es spin menos 1. Yo lo mido poniendo un polarizador. Y bueno, mido el fotón, el que va hacia la izquierda, y veo que tiene spin menos 1. Por tanto, inmediatamente el otro debe tener spin 1. Y lo mido y lo tiene. Pero aquí la gracia está en que lo que ha ocurrido es que la función de ondas ha colapsado. La función que antes era una mezcla de estados, en los dos casos, al medirlo en un lado, ha colapsado aquí y automáticamente, instantáneamente, ha colapsado también en el otro lado.
ha habido lo que parece ser una transmisión instantánea, más rápida que la luz, de información entre un fotón y el otro. Y eso pues a muchos les chirría. Bien, esta es la interpretación de Copenhague, liderada por Bohr y toda la familia de cuánticos de principios del siglo XX. El spin no está determinado hasta que se mide, y en cuanto se mide se determina todo, y solo en ese momento. Eso a Einstein pues, le resultaba difícil de tragar, y él, junto con otros dos físicos, Podolsky y Rosen, crearon la paradoja Einstein-Podolsky-Rosen, también llamada EPR, más fácil de encontrar, que dijo, eso no puede ser, porque eso, como os he dicho, implicaría una transmisión de velocidad más rápida que la luz. Por tanto, en realidad ya están determinados al salir. Es decir, cuando salen los dos fotones del átomo, ya tienen de salida uno y el otro -1. Y es lo que te da la medida. ¿Cómo distinguir entre las dos cosas? Lo segundo parece lo más lógico, pero realmente hay una forma de distinguir ambos fenómenos. Bien, imaginaos que el polarizador de la derecha, en lugar de ponerlo o arriba o hacia abajo, lo pongo en ángulo recto. Así. Si están determinados al salir los fotones, y ya tiene esa naturaleza de spin 1 o spin -1, y estoy acabando ya la brasa, perdonad, debe cumplir una desigualdad que se llama la desigualdad de Bell. Esa C de ahí es correlación. Aquí tenemos la correlación entre lo que mide el polarizador A y el polarizador B, que siempre es una correlación de 1 exactamente, o sea, de -1 en realidad. Siempre que mides 1 en uno vas a medir lo contrario en el otro y viceversa, menos la correlación entre el A y el C, que está girado, eso, el módulo, si han salido de partida, debe ser mayor que 1 más la correlación entre B antes de girar y C después de girar. No voy a explicaros esto porque es así. Es bastante fácil de entender, no es muy complicado. Si tenéis curiosidad, buscáis en la Wikipedia el experimento de Bell, la desigualdad de Bell, y está bastante bien explicado. Pero el caso es que si haces las cuentas te debe salir que eso es así. En cambio, cuando haces el experimento lo que te sale es esto, que es menor. Y eso implica que efectivamente no está determinado al salir. El estado cuántico está indeterminado y solo se determina en el momento de hacer la medida. Es decir, que Einstein estaba equivocado y el mundo cuántico es mucho más raro de lo que pensábamos. Efectivamente, el mundo cuántico es no local. Se puede transmitir información, y lo pongo entre comillas, a mayor velocidad que la luz. Es información que se puede transmitir, pero que no es útil. Tú no puedes usar eso para mandar un mensaje. Y eso es lo que nos salva la relatividad de Einstein. Yo, usando este entrelazado cuántico, no puedo mandar a mayor velocidad que la luz un mensaje. No puedo modular de ninguna manera este experimento. Yo solamente veo lo que sale, pero no puedo forzarle a que tenga spin 1 o forzarle a que tenga spin -1 y obligar al otro extremo a hacer nada. Siempre sale una serie aleatoria. Bueno, pues este fenómeno, el entrelazado cuántico, tiene muchas utilidades. Se están buscando ya utilidades en ingeniería. Se ha visto que el entrelazado cuántico, la coherencia de Laz, dura mucho, posiblemente dure indefinidamente. Se han hecho experimentos en 2007 de lanzar dos fotones entrelazados desde La Palma a Tenerife y se ha visto que el entrelazado continúa, que no se pierde por el camino, por un canal óptico que tendieron en el mar. Y las principales aplicaciones son, una de ellas, criptografía cuántica. Yo tengo aquí mi átomo que va echando fotones, y cada extremo recoge su mitad. Tengo una serie en un extremo de spin 1, -1, -1, -1, 1, -1, 1, aleatorio. Y en el otro extremo está justamente la secuencia contraria. Yo tengo esa serie, cojo mi mensaje, le hago una operación matemática mezclando mi mensaje con la serie, una correlación, por ejemplo, y mando el mensaje así ya encriptado al otro extremo. Quien no tenga la clave no va a poder descifrarlo, porque estamos hablando de series muy largas. Pero el del otro extremo, como tiene justamente la serie complementaria, la puede descifrar fácilmente. Y es totalmente antiespías, porque si hay alguien entre medias interceptando los fotones, ya no van a tener los dos la secuencia correcta, ni tampoco el que está interceptando. Además, es muy fácil identificar si realmente ha habido ahí una interceptación. Y computación cuántica. Como tenemos al mismo tiempo funcionando muchos estados, mientras yo no mida, están todos a la vez, eso se está intentando implementar para hacer ordenadores que computen muchas posibilidades al mismo tiempo y hacer una computación súper rápida. Es la computación cuántica que de momento ya han conseguido hacer que 1 más 1 sea 2. Y es un avance, ¿eh?
Eso desde hace unos 3 años o 2 años, creo, bastante reciente. Pero bueno, ¿y esto cómo se aplica al teletransporte? Bien, y ahora veréis por qué os decía que el teletransporte cuántico es un abuso del lenguaje. Os voy a explicar el experimento clásico de teletransporte. Hace uso de dos partículas entrelazadas y lo que transporta son propiedades, ¿de acuerdo? Yo tengo aquí un átomo que quiero teletransportar y genero dos fotones entrelazados, ¿vale? Pero en este caso son dos iones entrelazados. Preparo en A un estado, por ejemplo, lo fuerzo a que el átomo A tenga un spin de +2. Ahora, mando uno de los iones del par al otro lado del experimento, o sea, me lo llevo, el otro lo recibe y hago una medida conjunta de ambos dos. Por ejemplo, veo cuál es el spin total sumado de ambas partículas. Tengo el resultado, telefono del otro lado, oye, que me ha salido tanto. Y el otro que lo recibe dice, pues si te ha salido tanto, voy a hacer una operación para que este átomo que está aquí, el que se quedó en el par, se convierta en este otro factor. Se hace una operación que es, por ejemplo, pasarlo por dos polarizadores y de repente al final acabas con que el átomo que inicialmente era del par, si te lo has quedado, has mandado al otro, bla, 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 y aquí, después de la operación, tiene el mismo estado que tenía este átomo de aquí. Es decir, como son átomos del mismo material, son exactamente el mismo átomo, uno estaba con polarización 2 y otro 0, ahora este tiene 0 y el otro tiene 2. El estado cuántico ha pasado del uno al otro. Pues eso pienso yo también. A mí me parece hacer un poco trampa. Es como decir, oye, que me ha salido 2, pues voy a forzar que sea 2. Ah, pues mira, sí, hemos pasado el estado. Bien, esto es el teletransporte cuántico y este es el gurú del teletransporte cuántico, Anton Zeilinger, que ha hecho este experimento a mucha distancia, haciendo un canal óptico por debajo del Danubio y viendo que lo puede reproducir la transición de estados de uno al otro con una fiabilidad bastante alta, del 85%. Ha conseguido tener bastante los efectos de rotura del entrelazado que se producen por interaccionar con el cable óptico a un nivel bastante bajo y consigue pasar estados de átomos a otros idénticos al otro lado y teletransporta estados, ¿vale? Pero han de ser átomos idénticos que estén en ambos extremos y se pasa el estado de uno al otro. El átomo físico nunca se pasa. Es decir, esto es posible porque hablamos de partículas idénticas. Y para que funcione requiere la llamada telefónica que viaja a menor velocidad que la luz. Esto ya lo he explicado. ¿Cómo se aplica esto a personas? Pues para teletransportar a una persona debería tener aquí la persona y ahí un conjunto de átomos exactamente iguales, exactamente igual de distribuidos, pero sin propiedades. ¿Y qué es una persona sin propiedades? Quitando a algún político, no sé. Pues no tiene sentido. Es decir, lo que hacemos es esto y ¡pam! Teletransportamos las propiedades. Es decir, de nuevo, esto es una burla, no tiene ningún sentido aplicado al teletransporte real. Cuando en alguna serie hablan de teletransporte cuántico y teletransportan personas, no estamos hablando de esto. Esto no es factible como mecanismo de teletransporte. Es únicamente una forma de manipular la información a un nivel atómico. La verdadera aplicación del teletransporte cuántico es el manejo de la información. Entonces, ¿qué nos queda? Pues nos queda un tercer tipo de teletransporte, que es la Stargate, los agujeros de gusano, que es un tipo de teletransporte. Y es, desde mi punto de vista, aunque ya veréis que es también bastante enrevesado, el más factible de todos. Bien, los agujeros de gusano también se llaman puestes de Einstein-Rosen. Básicamente intentan ser un atajo en el espacio. Nosotros vivimos en un espacio tridimensional que tiene una cuarta dimensión temporal, pero que puede tener a lo mejor una quinta dimensión espacial también. Puede ser que este espacio tridimensional, en 3 dimensiones tú lo veas más o menos bien, pero en esa dimensión adicional tenga una especie de plegado. Aquí tenemos una analogía, quitando dimensiones. Aquí el universo es bidimensional, tú estás dentro, no te enteras, pero está curvado en una tercera dimensión y tú para llegar aquí, de aquí a aquí, tienes que hacer todo este recorrido, no te das cuenta de la curvatura, pero a lo mejor puedes hacer un atajo
que te permite llegar mucho más rápidamente. ¿De acuerdo? Eso es lo que es un agujero de gusano. Requiere que el espacio esté doblado de cierta manera y encontrar caminos más cortos que el espacio normal. No es un transporte instantáneo, pero sí que es más breve. Bien, eso se ha usado, por ejemplo, en Star Trek, en la serie Espacio Profundo 9, que es una estación espacial que guarda una entrada a un agujero de gusano gigantesca, y en Stargate, que la Stargate realmente lo que abre es un puente de Einstein-Rosen entre dos puntos del universo, usando esta propiedad de poder encontrar un camino más corto que el camino corto habitual, en el espacio habitual. No tienes problemas anteriores, tú en principio puedes cruzar eso de una parte a la otra y ya está. Lo que estás haciendo es viajar, has encontrado un camino más corto simplemente. Pero tiene algunos problemas. Para empezar, si el espacio no está doblado y es así, ¿esto es realmente un atajo? En realidad este camino es más largo que yendo por el espacio normal. De hecho, todas las teorías científicas actuales, las que miden ahora la distribución de materia y energía, y de esa forma podemos deducir indirectamente la curvatura del universo, nos dice que el universo es en realidad extremadamente recto, es plano, no tiene curvaturas, ni siquiera en dimensiones adicionales. Con lo cual, los atajos a través de puentes de Einstein-Rosen, de agujeros de gusano, no van a ser más cortos que el camino normal. Es una cosa interesante, pero que en realidad no nos va a ahorrar tiempo. No lo sabemos, pero como digo, las teorías actuales más establecidas apuntan a que eso es lo que ocurre realmente en el universo, que no hay curvaturas adicionales. Además, son extremadamente inestables. Si tú creas un agujero de gusano, te dura pues nada, 10 a menos 54 segundos, se desintegra enseguida. Hay que estabilizarlos de alguna manera. Para estabilizarlos hay que llenar la garganta del agujero de gusano de un tipo de materia que se ha llamado materia exótica, que tiene energía negativa, es una especie de masa negativa, tiene gravitación repulsiva y de esa forma la repulsión gravitatoria evita que el agujero de gusano colapse sobre sí mismo. Lo llenas esto de energía negativa y eso empuja y mantiene abierto el agujero de gusano. Y puede ser bastante cómodo aún así para que una nave o un ser humano pueda atravesarlo. Pero no sabemos de nada que tenga masa negativa, es una masa totalmente teórica. Hay una cosa que se comporta hasta cierto punto como si tuviera una energía negativa, que es un fenómeno que se llama el fenómeno Casimir. ¿Os acordáis de que hace unos años unos dibujos que mandaban a dormir a los niños que se llaman Casimiro? Bueno, pues le quitáis la O, Casimir. Digo, para que os sea fácil de recordar para buscarlo en la Wikipedia. El efecto Casimir mide la energía que queda cuando juntas dos placas muy juntas y dejan muy poco espacio, tampoco que no permites que dentro se cree pares de partículas. El vacío siempre está creando pares de partículas y destruyéndolos. Pero si dejas muy poco espacio no hay sitio para que eso ocurra. Entonces, en ese hueco aparece un fenómeno que se comporta como si fuera una energía negativa. Hay gente que está estudiando eso precisamente para intentar usarlo como energía negativa para estabilizar agujeros de gusano. Pero bueno, está únicamente en papel de momento. No se ha hecho ningún experimento al respecto. Y además, su atracción gravitatoria, por esa energía negativa que metéis, tiene que ser considerable. Aquí debe repeler, pero la boca debe atraer bastante. Tampoco ha de ser un efecto demoledor, pero sí que es un efecto a tener en cuenta. De hecho, habitualmente, casi todas las películas y series que usan agujeros de gusano, este fenómeno lo omiten. La única que he encontrado yo, que realmente hace más o menos acertadamente uso de este fenómeno, es Contact, en el que sí que se ve que cuando se crea el agujero de gusano, de repente hay una atracción gravitatoria muy fuerte hacia él. De hecho, os voy a poner el vídeo, que es el único vídeo que he traído. Fijaros cómo va trayendo el barco y a toda la gente. Bueno, pues uno agradece ver estas cosas porque dice, bueno, ahí se han molestado por lo menos en leer un poquito la teoría y hacer algo con un cierto rigor. Bueno, me imagino que sería muy incómodo para la serie Stargate que cada vez que se abre el agujero de gusano todo el mundo se vaya de cabeza hacia él.
Pero bueno, tampoco estaría mal, le daré un puntillo, ¿no? Bien, el agujero de gusano no solamente permite, si realmente el espacio está curvado, como os digo, pasar más rápidamente de un punto a otro, sino que además se puede utilizar como si fuera una máquina del tiempo. Sabréis que por relatividad especial, si cojo una cosa y la hago que vaya muy deprisa, su tiempo va cada vez más despacio. El tiempo propio se va ralentizando y yo puedo ir con una nave Alfa Centauro muy deprisa. El viaje puede durar a lo mejor 10 años, pero para mí el tiempo de a bordo me puede durar 3 semanas y volver. Y luego veo que estoy 20 años más joven que el resto de gente. Han pasado 20 años mientras que en la Tierra no ha pasado nada. Y en este fenómeno de acelerar las cosas y de sincronizar al objeto acelerado con el resto del universo, también se puede aplicar al agujero de gusano. Yo puedo coger una de las bocas del agujero, la otra la dejo tranquila, y esta la acelero. La hago que empiece a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y la desincronizo. Y lo tengo así, pues digamos un año, y al final acaba desincronizada con el otro extremo una semana. Eso quiere decir que cuando yo pase de una parte del agujero negro, del agujero de gusano, al otro, avanzaré una semana en el tiempo y si hago el camino contrario, retrocederé una semana en el tiempo. ¿Vale? Hay alguna película que ha hecho uso de esto y hay una en concreto que tampoco es que sea mi película favorita, pero bueno, que por lo menos trata de esto con un cierto rigor, que es, perdonad, Déjà Vu. En Déjà Vu, el FBI consigue tener un agujero de gusano, ya tiene medios y recursos el FBI, para poder investigar lo que pasa una semana antes, y siempre van con un desfase de una semana. ¿La habéis visto? Sí. Curiosa. ¿Donnie Darko? ¿Eh? ¿Donnie Darko? Donnie- ¿Donnie Darko? ¿La película Donnie Darko? ¿No la he visto? Es de agujeros también y sale... Tienes que verla. Donnie Darko. Donnie. Donnie. Con dos N's, Donnie Darko. No, pues no la... Luego me la escribes. Vale. Bueno, el poder viajar a las fechas en el tiempo puede producir paradojas temporales. Y habitualmente la paradoja temporal se suele entender como una manera de decir esto no es posible, por tanto no puede existir, ¿vale? Porque puedes llegar a contradicciones. En muchas películas que tienen viajes por el tiempo, el tema es la paradoja temporal, pero en un universo real como este, las paradojas tal y como se plantean en el cine no podrían darse. Una paradoja temporal lo que te está diciendo es que algo es y no es al mismo tiempo, y es una contradicción de términos, y por tanto en matemáticas eso relaciona solo y dice, pues entonces todo el constructo no es posible. El hecho de que esto permita tener paradojas temporales es un argumento muy a favor de decir que no pueden existir los agujeros de gusano. Y no solo eso, sino que ningún medio que te permita viajar de una parte del universo a otra, el que sea, más deprisa que la luz, tampoco es factible. ¿Vale? Y esto es debido también a leyes básicas de relatividad. Bien. Vale, os voy a poner un ejemplo, y es el último diagrama que os pongo, de por qué la posibilidad de poder ir de un punto a otro más deprisa que la luz puede producir una paradoja temporal. Bien, la relatividad nos dice que si dos personas se mueven una respecto de la otra, una está quieta y la otra va muy deprisa, por ejemplo aquí tenemos un señor y un superseñor que va volando, sus ejes espaciales y temporales se desajustan, no son exactamente paralelos, ¿vale? Aquí tenemos en negrita los ejes temporales del señor y en gris los del superseñor. Yo aquí puedo definir estas líneas que veis aquí, es lo que se llama el cono de luz. Cualquier cosa que esté dentro del cono de luz es accesible viajando a una velocidad menor que la de la luz. Cualquier cosa que esté fuera del cono de luz únicamente podré acceder a ella viajando a mayor velocidad que la luz. Y yo puedo ahora definirme un punto que está aquí, que para el señor está en el pasado, tiempo hacia atrás, pero para el superseñor está en el futuro, tiempo hacia adelante. Como eso habitualmente está fuera del cono de luz, no se puede acceder a él, pues da igual, es una curiosidad matemática. Pero si yo realmente pudiera ir de donde estoy ahora, aquí, de aquí a ahí, a mayor velocidad que la luz o viceversa, puedo tener una paradoja. Vale, imaginaros que desde aquí mandan al futuro, a aquí, al señor, un mensaje diciendo, oye, acaban de matar a tal persona.
como está en mi pasado ese evento, me puede llegar, ¿vale? Es algo que ocurrió y me pueden informar de ello. Yo se lo digo al supervisor que está pasando, oye, que han matado a tal persona, pero como sus ejes no están sincronizados con los míos, y es para él un fenómeno que está en el futuro, él podría mandar a su futuro un mensaje evitando la muerte, y podemos tener una paradoja. Y esto pasa con cualquier tipo de mecanismo. Ahí también, mañana Julia me imagino que a lo mejor os habla en sus charlas sobre naves espaciales sobre el motor de Alcubierre, el motor Warp, viajar más deprisa que la luz, moviendo el espacio. Es una posibilidad, pero sigue teniendo también esta paradoja. Esta paradoja es una paradoja básica que aparece siempre que puedas ir de un punto a otro a mayor velocidad que la luz, o puedes mandar información a mayor velocidad que la luz. Y no se puede evitar. Entonces, ¿qué resumimos de todo esto? Pues que de momento me temo que todo esto son ideas para ciencia ficción, que dan argumentos muy buenos, pero tienen un poquito de base, pero poco más. Así que nada, lo siento y muchas gracias. Bueno, ¿preguntas? Bueno, veo que sois un público muy instruido. Se has dejado. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias de nuevo.